Muy buenas noches, amigos de Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar la situación de los audios que se ha presentado ayer de parte de Fernando Olivera en una conferencia vía Facebook, donde se escuchan audios donde el protagonista principal es Vladimiro Montesinos, este operador que nosotros ya recordamos años atrás, que se encargaba de grabar Vladivideos y además de chuponear y tenía este tipo de prácticas, ¿no? Pero lo que ayer han revelado estos audios, prácticamente se habla de comprar voluntades del Jurado Nacional de Elecciones por $3 millones. Una situación muy similar ocurrió en el 2008, si ustedes recuerdan el caso de los petroaudios con Quimper y Rómulo León, donde prácticamente se grabó a Rómulo León y a un ejecutivo de Petroperú hablando sobre pagos para ayudar a la empresa Discover Petroleum para ganar contratos. Aquí lo que se ha hablado es que es aún más grave porque estamos en plenas elecciones, es de comprar las voluntades del Jurado Nacional de Elecciones para dar un resultado distinto. En ese tiempo se detuvo a todos los implicados. Todos los implicados estuvieron presos. Quimper y Rómulo León estuvieron presos por 3 años por los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible en agravio del Estado y cohecho pasivo. Vamos a analizar la situación haciendo esta comparación con Romy Chan, abogada penalista que ya nos acompaña. Muy buenas noches. Buenas noches, Mayra. Gracias por la invitación. ¿Por qué hago esta comparación, Romy? Porque me parece muy interesante. En ese momento, en el 2008, en los petroaudios, se interceptaron. Entonces, estos audios fueron chuponeados. En estos audios que hemos escuchado ayer, donde Fernando Olivera los presenta, son grabados, es más, por ellos mismos, porque incluso él cita a este excomando de Chavín de Huántar, donde hace esta llamada con Vladimiro Montesinos y se pacta en una entrevista después con el señor Guillermo Sendón y se habla de este negociado, ¿no? de este intento de sobornar al Jurado Nacional de Elecciones con $3 millones. Yo decía que en ese entonces los delitos era cohecho pasivo, tráfico de influencias y negociación incompatible. Escuchando, como lo has escuchado ya, los audios de ayer, el Vladimiro Montesinos, el señor Sendón, con este interlocutor, ¿no? el ex comando de Chavín de Huántar, ¿qué te parece a ti haciendo esta comparación? ¿Se cumple? Sí, lamentablemente, ¿no? Han pasado muchos años, Mayra, pero pareciera que no hemos aprendido nada, ¿no? Y se incurre nuevamente lo mismo, y además en esta ocasión con algo tan grave, que es la posible compra de voluntades de un ente que está por definir el destino del país, ¿no? Que es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, definitivamente, si es que esto fuese cierto, ¿no? Si es que realmente estuviésemos hablando de una solicitud de $3 millones, 1 millón para cada uno de los miembros, ¿no? Que supuestamente estarían aceptando o estarían dispuestos a vender su voto, ¿no? Si esto fuese así, claramente también hablaríamos aquí de un tema de actos de corrupción, de delito de cohecho y eventualmente de actos de tráfico de influencias, donde además nuevamente Vladimiro Montesinos sería protagonista ostentando como mínimo la imputación de instigador, ¿no? Porque de alguna manera es la persona que instiga, la persona que planifica, la persona que le dice, anda, busca busca al otro, y promueve estos encuentros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto de todas maneras va a tener que dar lugar a una investigación y a partir de lo que se encuentre va a tener que contrastarse si es que realmente esto era real o simplemente hablábamos de actos en los que el señor Guillermo Sendón podría haber estado involucrado, pero a espaldas de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, porque si hacemos la comparación con el caso de los petroaudios, e insisto, como tú bien has mencionado, se cumplen estos dos delitos que yo acabo de mencionar, que es el cohecho y el tráfico de influencias. En ese entonces la Fiscalía actuó y metió a todos, los detuvo y se abrió investigación. En este caso, ¿cómo se procedería? También se tendría que detener a los principales implicados, a este ex comando de Chavín de Huántar, el señor Rejas, y también a Sendón. ¿Tendrían que ser detenidos? Yo creo que habría que evaluar en esta ocasión si realmente correspondería detener a todos, porque aquí lo que estamos hablando es que aparentemente el señor Rejas habría participado en esta
interceptación, o sea, había grabado a propósito estos audios porque se nota que la persona con la que se encuentra, el señor Sendón, graba intencionadamente la conversación para luego hacerla pública, ¿no? Entonces habría que ver si él realmente tuvo en algún momento la voluntad de realizar un acto de corrupción o realmente le estaba atendiendo como una especie de red, una especie de treta, ¿no es Trampa. cierto?, a Sendón para sacar información. Yo sí creo que aquí quien tendría que dar explicaciones sólidas, contundentes, tendría que ser el señor Guillermo Sendón, ¿no? Porque directamente él en los audios sí indica que tiene un contacto con el, en ese momento, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Luis Arce, ¿no? Y que además este se comunicaría con otros dos miembros y que cada uno habría pedido 1 millón. Y es más, hasta establece la metodología en la que este $1 millón sería pagado, ¿no? Dice, oye, vamos a colocar a una persona por nuestro lado y una persona por su lado para que la plata esté en una cuenta y es contraentrega, o sea, da todas las condiciones en las que aparentemente se realizaría este acto ilegal, este acto de corrupción. Yo creo que eso sí tiene que ser explicado, ¿no? De momento el señor Sendón se ha limitado a decir que él lo que quería era descubrir un fraude, descubrir una posible red, pero yo creo que la Fiscalía tendría que analizar la consistencia de estas explicaciones con lo encontrado en los diferentes audios, ¿no? Y sobre todo también el nivel de participación de otras personas que se encuentran alrededor, incluido el señor Rejas o incluido las personas que han presentado estos audios, ¿no? Y a partir de eso establecer si corresponden o no realizar detenciones preliminares, prisiones preventivas, por supuesto en función a la situación de cada una de las personas y atendiendo los requisitos para la prisión preventiva y la detención preliminar. Claro, porque al parecer lo habrían hecho con una intencionalidad. ¿O crees tú que hay una intencionalidad de por medio? Sí, yo creo que la grabación de todos estos audios se hizo premeditadamente y con la intención de hacerlos públicos, ¿no? Incluso en una red social que están publicados, hay una última parte, en uno de los últimos audios, donde al final pareciera escucharse la voz del señor Olivera, que había estado presenciando aparentemente la grabación de una de las últimas llamadas, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas tienen que ser esclarecidas por el Ministerio Público. Me imagino yo que por la gravedad de la situación y por la relevancia que el tema tiene para el destino de nuestro país, el Ministerio Público va a abrir una investigación de oficio, que no necesariamente se requiere una denuncia de parte del señor Olivera o de parte de quien sea, para que esto ya se inicie en investigación, a investigar, ¿no? Y me imagino también que si lo considera necesario o indispensable, solicitará al Poder Judicial las medidas de detención preliminar o de allanamientos que considere necesarias también, ¿no? O de registro de llamadas telefónicas y muchas otras que puedan servir para contrastar y verificar si, uno, nos encontramos frente a audios auténticos, dos, si realmente hay alguna participación ilegal de parte del señor Sendón, y en tercer lugar, también de manera paralela tendrá que abrirse una investigación, como ya se ha hecho a nivel del INPE, para ver cómo es que el señor Montesinos, si es que participó en estas conversaciones, podía pues libremente comunicarse con cualquier persona al exterior. Es importante conocer, Romy, qué delitos estarían calzando aquí de los que yo te he mencionado y de repente hay otros que de repente tú consideras que deberían tomarse en cuenta. ¿Nos puedes, por favor, desglosar cuáles son esos delitos? Sí, definitivamente acá habría un acto de cohecho, un acto de corrupción por parte, no solamente, bueno, son por supuesto sujetos a la investigación, ¿no? Pero no solamente por parte de los que integrarían el Jurado Nacional de Elecciones y eventualmente estarían solicitando estos montos de dinero, sino también podríamos encontrar actos de corrupción por parte de quien ofrece el pago de estos dineros, quien busca este intermediario, que sería el señor Sendón, para poder hacer estos pagos, ¿no? Y comprar las voluntades y las decisiones de quienes integran el Jurado Nacional de Elecciones. Y además del delito de corrupción, eventualmente también podríamos encontrar actos de tráfico de influencia por parte del señor Sendón, que de alguna manera se presenta como una especie de representante, una especie de persona que tiene llegada al señor Luis Arce, e incluso en algún momento indica que solo él tiene contacto con el señor Luis Arce, ¿no? Pero que no puede garantizar que los otros miembros, los otros dos miembros del Jurado Nacional de Elecciones se estén comunicando con otras personas, ¿no? Entonces, todo eso también eventualmente podría dar lugar a un delito de tráfico de influencias, y a estos dos delitos que, de momento, de una primera mirada rápida, sin una investigación a fondo del Ministerio Público, que ya se pueden vislumbrar, yo creo que podrían sumarse otros delitos más, ya vinculados también con el proceso electoral, porque habría que ver cómo se han venido dando estas reglas, ¿no? Por ejemplo, se menciona por ahí que hubo una primera decisión del jurado que luego fue revocada respecto a la presentación o el plazo de presentación, y también se menciona esto de alguna manera en la conversación. Entonces yo creo que de esa madeja
hilo, de ese hilo que se puede empezar a jalar, pueden a lo mejor aparecer otros delitos. Y yo creo que en este contexto político, en este contexto electoral, urge que el Ministerio Público inmediatamente tome cartas en el asunto para establecer una investigación y sobre todo se pueda garantizar la transparencia en la decisión del Jurado Nacional de Elecciones y cesen pues estos actos, muchos de desinformación y también muchos que buscan desestabilizar una posible decisión que termine definiendo la situación del país. Claro, porque mientras más tiempo pase para hacer todas estas diligencias y llegar al fondo del asunto, más tiempo le damos a estas personas de que, digamos, el tema pase por agua tibia y no se tomen las medidas concretas, ¿no? Así es, en este caso el tiempo no es amigo, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos una definición rápida, una definición transparente para poder calmar las aguas, tomando en cuenta pues que el país está dividido, ¿no? De repente el porcentaje es 5 puntos, 6 puntos de diferencia, que es un poco lo que se viene cuestionando con el tema de las actas impugnadas, con el tema de que hoy hay algunos votos adicionales que podrían dar ganador a uno, ganador a otra, pero lo cierto es que el país en general está dividido en dos. ¿No? Tenemos quienes votaron por un partido y el otro 50% aproximado que votó por el otro lado. Entonces, no nos ayuda a tener indecisión, no nos ayuda este tipo de situaciones que generan dudas, que generan inestabilidad y que sobre todo ponen en juego, ponen en duda una decisión que todavía no se ha dado. El Jurado Nacional de Elecciones aún no ha resuelto y ya se está cuestionando cualquier cosa que pudiera resolver, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar las cosas con calma, hay que investigar lo que haya que investigar, por supuesto, hay que actuar de manera célere, actuar de manera inmediata, pero sobre todo no hay que perder la brújula, ¿no? Y hay que ver que estamos pues a puertas de definir el destino del país en los próximos años y esto hay que hacerlo con transparencia, responsabilidad y sobre todo con mucha prudencia. Romy, de confirmarse estos delitos en una posible investigación que abra la Fiscalía, ¿cuántos años de cárcel podrían obtener los responsables? Bueno, el delito de corrupción se sanciona con una pena grave que puede llevar hasta los 15 años de cárcel, dependiendo de la persona que haya cometido el delito, ¿no? Por ejemplo, si se acreditara que algún miembro del Jurado Nacional de Elecciones podría haber estado involucrado y esto fuese cierto, eventualmente la pena podría llevar, en ese caso, solo por corrupción, hasta 15 años. En el caso de las demás personas, como por ejemplo el señor Centón, de que se estableciera algún tipo de delito, o participación en los actos de corrupción, igual podríamos hablar pues de una sanción que puede llegar hasta los 8 años, a las que se podría sumar las sanciones por tráfico de influencias y las de otros delitos, que también tienen penas que pueden llegar hasta los 6 años o más. Y recordemos que estas sanciones se suman. O sea, no hablamos de delitos sencillos, de delitos leves, hablamos de delitos graves que además hacen mucho daño a nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias, Romy, por acompañarnos haciendo este análisis en esta comparación que nosotros hemos venido planteando, ¿no? Porque en el primer caso de los petroaudios fueron audios chuponeados. Aquí, en el caso de los audios que hemos escuchado ayer con Fernando Olivera, son audios grabados, donde se ve la misma intencionalidad, ¿no? Y se podría repetir los delitos que ya habíamos mencionado en el tenor de esta entrevista. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, fue entonces Romy Chang, abogada penalista, quien analizó con nosotros el contenido de estos audios, la intencionalidad y los delitos que estarían inmersos de comprobarse las responsabilidades. Muy buenas noches, permiso.